Bueno, bienvenidos a la segunda parte de la temática componentes de refrigeración. Vamos a retomar las filminas que dejamos el lunes, básicamente para ustedes el miércoles, cuando fue subida a la clase. Y vamos a continuar el relato. Salimos de los compresores y vamos a empezar a intentar describir los parámetros característicos del resto de los componentes. Saliendo del compresor, la descarga del compresor, nos vamos a encontrar con la superficie de intercambio que vamos a denominar condensadores, donde se drena la energía que absorbió el refrigerante en el evaporador, y en muchos de los casos también en el compresor, ¿sí? En los sistemas herméticos y semiherméticos, el refrigerante se hace cargo de refrigerar la energía que disipa el compresor, ¿sí? Voy a ajustar el puntero, que gracias a la nueva versión de Office tengo el láser. Bien. Entonces, el condensador va a tener que drenar la energía del evaporador y compresor, como ya hemos dicho, y la transformación del refrigerante, ¿sí?, que va a sufrir el refrigerante en este tipo de superficie. La descarga del compresor va a ser vapor sobrecalentado. Cuando ingresa al condensador va a haber una parte donde el refrigerante va a llegar al borde de la campana como líquido saturado, se va a enfriar, ¿sí? Luego va a empezar a cambiar de estado, cada vez menos proporción de vapor y más de líquido, va a llegar a un punto donde el refrigerante está en estado líquido, en líquido saturado, y si el condensador tiene un área suficiente, ¿sí?, para poder subenfriar unos grados, ¿sí?, al refrigerante. Este subenfriamiento está limitado, ¿sí?, porque el límite teórico sería la temperatura del medio condensante. No puedo enfriarlo más allá de eso, simplemente utilizando solamente el condensador, ¿sí? ¿Qué más decir? Las consideraciones que hay que tener en este tipo de equipamiento es que debe estar limpio, la temperatura del medio condensante tiene que ser lo más bajo posible. Todo esto tiene que ver con favorecer el intercambio térmico, ¿sí? La limpieza va a estar afectando el U, el coeficiente global de transferencia, y la temperatura, la fuerza impulsora. Bien. Como regla general, esto es acá una bibliografía, las instalaciones pequeñas condensan por aire, utilizan como fluido el aire exterior para drenar la energía del refrigerante, y en instalaciones mayor, de gran capacidad, la bibliografía propone más de 300 kilowatts en capacidad de enfriamiento, se condensan por agua, ¿sí? El agua tiene mejores condiciones para transferir energía y suele tener menor temperatura que el aire exterior. Entonces, para aumentar el rendimiento de mi instalación, ¿sí?, y el tamaño del equipamiento, las instalaciones importantes condensan su refrigerante en un intercambio indirecto con agua de enfriamiento, ¿sí? Ese agua de enfriamiento que absorbe la energía del refrigerante va a tener que ser regenerada seguramente en una torre de enfriamiento, ¿sí? Para luego de ese enfriamiento evaporativo, nuevamente volver a ser inyectado al condensador para que cargue nuevamente energía y así mantenga el sistema en funcionamiento, ¿sí? Básicamente el condensador, la definición, es un intercambiador de calor. Pero los parámetros de operación influyen en el rendimiento del sistema, ¿sí? También esto lo vimos cuando vimos la curva de Cobb, ¿sí?, que vimos cómo variaba ese parámetro en función de la temperatura de operación. Bueno, el Cobb también es afectado por la temperatura de condensación. Y la temperatura de condensación depende de la temperatura del medio condensante, ¿sí? En la filmina se puede ver tres relaciones, ¿sí?, cómo varía la capacidad frigorífica, ¿sí?, cuando aumenta la temperatura de condensación, cómo lo hace la potencia consumida por el compresor, y
el rendimiento del compresor. Como conclusión de estas 3 oraciones, se puede sacar que por cada 4 grados que sube la temperatura de condensación, el consumo eléctrico de instalación aumenta un 10%. En instalaciones importantes donde el consumo eléctrico es un costo de los más relevantes, ¿sí? Esto se tiene en cuenta. Por eso, la conclusión que está remarcada, explica un poco el porqué de utilizar agua como medio condensante, ¿sí? Y la idea es lograr un fluido con menor temperatura que el aire, ¿sí? Obviamente eso no es gratis porque la instalación que condensa por agua es más compleja y más costosa en cuanto a inversión que un condensador aéreo. Bueno, ahora vamos a ver formas, ¿sí? Geometrías de condensadores. Ustedes muchos la van a reconocer, lo que hicieron en Italia, otros no, pero básicamente el condensador puede tener geometría de casco y tubo o de placas, ¿sí? Se usan condensadores de contacto indirecto, ¿sí? Esto estamos hablando siempre de condensadores de agua, ¿sí? Donde el refrigerante está en contacto a través de una premetálica con el agua de refrigeración, puede ser un casco y tubo o un intercambiador a placa. ¿Eh? Estas 2 geometrías se utilizan tanto en condensadores y en evaporadores de máquinas frigoríficas. Y como dije anteriormente, el agua que se utiliza para refrigerar, ¿sí? Este condensador debe ser regenerada, ¿sí? En un equipamiento que denominamos torre de enfriamiento. Ese agua es pulverizada, se encuentra con aire exterior, y gracias a que parte de ese agua se evapora, enfría al resto, y se colecta el agua en la bandeja inferior a una temperatura aproximada a la temperatura bulbo húmedo del aire, que siempre es menor que la temperatura de bulbo seco del aire. O sea, todos estos sistemas de enfriamiento de agua dependen mucho de la humedad relativa del aire. Bien, otra forma de condensar refrigerante son los que utilizan aire como medio condensante, y esto es lo que se ven más en máquinas de menor porte, generalmente están en la parte superior de la instalación, en un lugar que no molesten, y como requieren grandes cantidades de aire a la menor temperatura posible, están instalados en la parte superior de las instalaciones, ¿sí? Bien. Estos no son tan eficientes porque utilizan un fluido que está a mayor temperatura que el agua, ¿sí? Y encima las condiciones de transferencia en cuanto al U global de transferencia que se pueden lograr con estos equipamientos no es el mismo que si fuera agua, ¿sí? Por ende también los delta ET entre el aire y el refrigerante son mayores que en un intercambiador refrigerante-agua, y eso hace elevar la presión de condensación. Si elevo la presión de condensación, me estoy metiendo con el rendimiento de la instalación, ¿sí? Una solución intermedia entre un condensador por aire o un condensador de agua, como describimos en la filmina anterior, es un condensador evaporativo, ¿sí? El condensador evaporativo tiene todas las ventajas del primero, pero tal vez es un poco más simple. La idea de estos condensadores, que también se utilizan, ¿sí? Es introducir la serpentina, donde condensa el refrigerante, dentro de una torre de enfriamiento. Esa es la idea básica. O sea, es un condensador aéreo donde hay toberas que pulverizan agua sobre la superficie de intercambio. El agua, al evaporarse, toma energía y se logra tener condiciones de intercambio térmico mejores que en los intercambiadores de la izquierda, que son puramente aéreos. Bien, esas son las 3 formas que tengo, o los 3 tipos de equipamiento que dispongo para condensar refrigerante. Bien, parámetros para seleccionar un condensador. Acá es una hoja técnica de condensadores X, ¿sí? Pero lo que yo quiero que vean son las variables que están dentro del recuadro rojo, ¿no? La variable principal para seleccionar un condensador es la capacidad nominal, ¿sí? Que maneja.
sea, el intercambio térmico que tiene ese condensador. ¿Sí? Ahí está expresado, ¿sí?, las capacidades en función de diferentes delta de T, diferentes fuerzas impulsoras. ¿Sí? Bien, este es el parámetro para seleccionar el tamaño de mi condensador. Acá los condensadores sirven para cualquier refrigerante, ¿sí? Obviamente, siempre recuerden que por un lado están los condensadores para freones, que el material de los conductos son de cobre, y después tenemos los condensadores para amoníaco, que son de cero de carbono. Si bien esta tabla figura acá R404, porque todos estos ensayos están hechos en función de este refrigerante, el condensador suele ser independiente del refrigerante que voy a utilizar, ¿sí? Porque meramente es una cañería de cobre que afectarán las capacidades, el intercambio térmico, pero se puede utilizar para cualquier refrigerante dentro de la familia de los freones, en este caso. Bueno, como consecuencia de eso van a aparecer otra variable que voy a tener en cuenta, es el caudal de aire que movilizan los ventiladores, la potencia que absorben los ventiladores, las conexiones. La superficie de intercambio será un dato extra, pero no tiene mucha relevancia en cuanto a la selección del componente, ¿no? La segunda superficie de intercambio, la que está del otro lado del condensador, pero pasa algo inverso, pero muy parecido porque hay un cambio de estado en su interior, es el evaporador, ¿sí? O sea, el refrigerante, al pasar por el estrangulamiento, por el control de flujo, cae la presión, cae la temperatura, y particularmente en los freones, ese descenso de presión trae como consecuencia la aparición de una cierta cantidad de vapor, flash, de revaporizado debido al descenso de presión. Si ustedes se paran en un punto de líquido saturado de la campana y bajan en forma vertical, en un diagrama pH, van a ver que empieza a haber título, ¿sí? No porque haya absorbido energía, sino porque de alguna manera genera vapor para enfriarse ese refrigerante. Bien, entonces los freones ingresan en un punto de la campana no en saturados ni líquidos saturados ni vapor saturado, sino con un porcentaje de vapor. Y la parte líquida, a medida que evoluciona el evaporador, va a ir intercambiando energía con el refrigerante, con el aire de la cámara, se va a ir vaporizando, va a llegar un momento que termine el refrigerante líquido, que sea vapor saturado. Si estamos en amoníaco, vamos a llegar hasta este punto, en el vapor de amoníaco, pero en los freones, el refrigerante en forma intencional se va a seguir sobrecalentando unos grados, ¿sí?, para evitar que el compresor que está en el extremo, en la salida del evaporador, succione el líquido, ¿sí? O sea, intencionalmente se sobrecalienta el gas que va en contra del rendimiento de la máquina, pero se asegura de esta manera que el compresor no succione el líquido y no tenga algún tipo de daño mecánico, ¿sí? Esta es la transformación que va a sufrir el refrigerante en un evaporador. Bien. Y como hicimos en el condensador, ¿sí?, ahora vamos a ver los tipos de evaporadores que puedo encontrar en las máquinas. Las variables para seleccionar este tipo de dispositivos, ¿sí?, no es solamente la capacidad que tienen que disipar, que intercambiar, sino además de la capacidad o del calor a retirar, también hay que tener en cuenta para esta superficie de intercambio la temperatura de evaporación, ¿sí?, y la diferencia de temperatura que hay entre el aire y el refrigerante, ¿sí? Bien. La temperatura, estos son los tres parámetros que, si ustedes ven la ficha que están abajo, ¿sí?, los van a poder reconocer. Me da este fabricante de evaporadores, me da las capacidades frigoríficas, ¿sí?, que pueden intercambiar cada modelo, obviamente modelos de menores de transferencia, mayores de transferencia, teniendo en cuenta cuál es la temperatura de evaporación, ¿sí?, que va a tener el refrigerante en su interior. De esto depende, recuerden que cuando yo
evaporo el refrigerante a una temperatura menor o una presión menor, ¿sí? La expansión del refrigerante, ¿sí? Va hacia un punto en la campana que tiene un título mayor, ¿sí? Y queda menos líquido disponible para absorber energía. Entonces, de alguna manera, la temperatura de evaporación afecta la capacidad frigorífica requerida, ¿sí? El tercer punto, que es la diferencia que hay entre el aire de la cámara y la temperatura de la serpentina, que es muy próxima a la temperatura del refrigerante, ¿sí? Ustedes lo van a ver la semana próxima, esta, este, este- esta, esta, esta diferencia, la utilidad de controlar esta diferencia, porque de alguna manera de este parámetro depende la humedad relativa que yo tenga en la cámara, ¿sí? Si la diferencia de temperatura entre el refrigerante y el aire de la cámara es muy importante, eso va a hacer que el evaporador retire mucho agua, mucho vapor de agua del aire que está en la cámara. Y eso va a traer como consecuencia una baja humedad relativa en la cámara. Y si el producto es afectado por la humedad del aire, ¿sí? O sea, se puede de alguna manera secar al producto por una baja humedad. Bueno, de alguna manera eso hay que controlarlo. La forma de controlarlo es regular la diferencia entre de temperatura entre el refrigerante y el aire, ¿sí? Formas de evaporadores, un montón, ¿sí? Si yo quiero evaporar refrigerante para enfriar agua en estado líquido, voy a utilizar intercambiadores del tipo placa, ¿sí? O intercambiadores del tipo casco y tubo, ¿sí? Estas geometrías de intercambio se utilizan básicamente para enfriar agua, que son los equipos chiller o unidades enfriadoras de líquido, porque algunos procesos requieren mucha agua a una temperatura relativamente baja, y bueno, lo logro de esta manera, ¿sí? Si yo quisiera tener agua fría para un pasteurizador, tendría que colocar un intercambiador casco y tubo o placa para tener esa masa de agua fría a muy baja temperatura. ¿Mm? Bien, pero si tengo que enfriar aire, ¿mm? Puedo tener un evaporador de tubo aletado, ¿sí? Estas aletas ayudan a aumentar el área de transferencia y el aire atraviesa esta superficie y desciende su temperatura. En este caso, el que estamos viendo en la parte central de la filmina es un tubo aletado, pero convección natural. Acá el aire se moviliza por diferencia de densidad. Cuando el aire se enfría, se vuelve más denso y tiende a descender y se establece en la cámara o en el recinto donde está instalado una corriente natural, una convección natural. ¿Mm? Para aumentar las tasas de transferencia y homogeneizar la temperatura en cámaras de mayor tamaño, ¿sí? Los evaporadores, ¿sí?, de tubo aletado vienen acompañados con forzadores de aire que aumentan el coeficiente pelicular de transferencia y aumentan la transferencia térmica. Básicamente eso, ¿sí? Esto es un evaporador de techo, realmente se colocan en lugares donde no moleste para la rutina diaria. ¿Sí? Pero bien, ustedes sabrán que si acelero el aire, ¿sí?, para aumentar la transferencia térmica y homogeneizar la temperatura, tengo que tener cuidado con el producto, que no se altere porque la velocidad del aire con baja humedad, ¿sí?, puede aumentar la velocidad de secado. Entonces, los evaporadores de convección natural se utilizan cuando tengo que limitar la velocidad del aire dentro de la cámara. Y después hay evaporadores ya mucho más específicos de placas, en este caso, ¿sí?, que es para congelar geometrías regulares, cúbicas, ¿no? Entonces, esto es un enfriador donde el producto ya se congela en caja. Creo que esto lo han visto también en operaciones unitarias. Bueno, pero fíjense, esto también es una chopera. Ustedes miran, sí, es lo más parecido a cómo se enfría la cerveza. No es un tubo aletado, sino es un tubo liso que se enrosca para aumentar la transferencia y que ocupe poco espacio, ¿sí? Se rodea
con otro fluido a diferente temperatura, y lo puedo hacer, esto lo puedo utilizar como evaporador, pero también lo puedo utilizar como condensador. Son diferentes soluciones según el fluido y la geometría que se tenga. ¿Sí? Bien. El evaporador, todo muy lindo, intercambia energía, pero el problema aparece cuando el aire que atraviesa el evaporador está a una temperatura negativa, o sea, por debajo del 0 grados centígrados. ¿Qué ocurre? El vapor de agua que está en el aire, ¿sí?, que al atravesar la serpentina, ¿sí?, el aire llega a la saturación y empieza a condensar parte de ese vapor, ¿sí?, cuando la temperatura de superficie del evaporador es negativa, ese agua no drena hacia una bandeja y se la retira por un desagüe, sino lo que hace es queda adherida a la superficie de intercambio en forma de hielo, y eso altera el intercambio térmico, ¿sí? Entonces pasa lo mismo que en las edades antiguas. Los evaporadores se llenan de hielo, ¿sí?, y se bloquean. Para sistemas que la temperatura de evaporación es negativa, perdón, la temperatura de evaporación es negativa y la temperatura del aire también es negativa, tengo que proveer un sistema de descongelamiento. Y vamos a ver que no hay una sola forma, sino hay varias, y también un poco está relacionado con la escala de la instalación, ¿sí? Las instalaciones pequeñas utilizarán un sistema, y las instalaciones más importantes utilizarán otro. Bien, ¿cómo puedo descongelar un evaporador que está lleno de hielo? Bien, si la temperatura de evaporación es negativa, pero la temperatura de la cámara es positiva, estoy hablando de una cámara de 2 grados, 4 grados, 6 grados, una cámara de conservación, voy a descongelar ese evaporador básicamente parando los compresores y dejando los forzadores del evaporador prendidos. Como el aire está a temperatura positiva, va a poder volver a estado líquido el agua y poderla drenar por un sistema de desagote, ¿sí? Solamente parando el compresor y dejando los forzadores prendidos. Ese evaporador se va a descomprimir, se va a descongelar. El problema está cuando la temperatura del refrigerante es negativa y la temperatura del aire también lo es. Ahí ya lo que está apareciendo en pantalla no vale, porque si a un bloque de hielo le estoy forzando aire a temperatura por debajo de 0 grados, ese hielo no se va a volver líquido. Para eso tengo que tener un sistema adicional, instalaciones adicionales y elementos que aumentan la inversión de la instalación, y una solución, muy pocas veces, yo no la he visto mucho, es pulverizar agua a temperatura positiva en el evaporador, ¿sí? Es un sistema precario, no lo he visto, pero si aparece en la bibliografía es porque puede ser, ¿sí? O sea, toberas que pulvericen agua sobre el hielo, que está depositado en la superficie de intercambio, y como el agua tiene una temperatura mayor, lo pueden licuar y drenar, ¿sí? Lo que se ve en otro sistema, y esto se ve en evaporadores pequeños, ¿sí?, de baja capacidad, o en sistemas autocontenidos, es que en el evaporador instalar, en forma intercalada con los tubos de transferencia de calor, resistencias eléctricas, ¿sí? Entonces, cuando el sistema detecta que necesita hacer un ciclo de descongelamiento, ¿sí?, detiene el compresor, ¿sí?, como en todos los sistemas que estamos describiendo, y lo que hace es energizar las resistencias eléctricas que están intercaladas con los conductos de refrigerante. Entonces, gracias al aporte térmico de las resistencias eléctricas, y siempre apagando los forzadores, los evaporadores, para que no haya remoción de aire, la idea es crear un punto caliente, ¿sí?, llevar al evaporador todo el evaporador a temperaturas positivas, ¿sí?, y que el agua pueda drenarse a un lugar seguro. La heladera de sus casas, las que son no frost, créanme, bien dotado con un sistema de congelamiento de este tipo. No es que no forman hielo, pero forman hielo como el resto de las heladeras,
pero tiene un sistema que en forma automática lo va descomprimiendo. Y bueno, si vamos a la parte industrial, ya nos acercamos a amoníaco, a instalaciones importantes, los sistemas de descongelamiento que se instalan son por gas caliente. Obviamente mucho más costosos, pero son mucho más eficientes. Y la idea básicamente es que cuando el evaporador que está lleno de hielo, bloqueado por hielo, necesita descomprimirse, corto la alimentación, o sea, de alguna manera eh, suspendo el suministro de refrigerante al evaporador, ¿sí? O apago el compresor. Acá no digo apago el compresor porque son sistemas importantes, que hay varias unidades de compresión y generalmente no paran, ¿sí? Pero de alguna manera corto el suministro de refrigerante líquido al evaporador y lo que hago es inyectar por un conducto extra vapor que egresan de los compresores. O sea, ese vapor sobrecalentado a alta temperatura, alta presión, que sale de los compresores, bueno, lo inyecto en lugar del refrigerante a baja presión y de alguna manera ahí el descongelamiento se hace de adentro del tubo hacia afuera, ¿sí? Porque lo que se pone a alta temperatura es el tubo de transferencia térmica, el tubo de cobre o el tubo de acero en caso de amoníaco, ¿sí? Entonces, se va a inyectar gas de la descarga del compresor, ese gas va a condensar, lo voy a utilizar al evaporador un rato como condensador, y cuando el sistema, por sensores de temperatura, detecte que se ha descongelado, corta el suministro de gas y nuevamente pone en régimen el evaporador en operación normal, ¿sí? Inyectando refrigerante líquido para que se evapore y absorba energía. Todos estos transitorios de descongelamiento hay que contemplarlos en el diseño de un equipo, ¿sí? Porque todo el tiempo que un evaporador está pasando por un ciclo de descongelamiento no está enfriando, ¿sí? Es más, está aportando en algún grado una cantidad de energía extra a la cámara que alguien tendrá que retirar luego. O otra unidad evaporadora que esté en el mismo recinto se tendrá que hacer cargo de la energía que entregan todos estos sistemas de descongelamiento. Bien, nos vamos al evaporador y el cuarto elemento principal de un ciclo frigorífico son los elementos de expansión, los controles de flujo, como hablan algunas bibliografías. El elemento de expansión más básico es el tubo capilar, es un caño fino de diámetro del orden del milímetro, de un diámetro interno, o sea, esto no es un alambre, sino es un tubo, tiene un orificio, es un capilar, básicamente, de un diámetro interior no más que un milímetro, pero regulando la longitud de ese capilar puedo regular la caída de presión que produce en el circuito del refrigerante y con eso puedo regular la expansión, ¿sí? Este tipo de dispositivo se utiliza en equipos muy chicos del sector residencial. ¿Quién tiene esto? Ustedes en su casa. La heladera, el aire acondicionado, todos esos sistemas vienen dotados de un elemento de expansión que vale centavos, y la realidad instalan estos dispositivos porque no afectan al costo de la heladera, ¿sí? Y la verdad que para máquinas simples andan, funcionan, tienen algunas ventajas que se pueden mitigar regulando la cantidad de refrigerante que se agrega al sistema, porque este, este dispositivo no puede de alguna manera cerrar el paso al refrigerante, pero para máquinas muy simples es útil y barato. Ustedes en el sector comercial y en el sector industrial no van a ver dispositivos de expansión como el capilar, ¿sí? Pasemos a lo más visto, ¿sí? En el sector comercial, que es la válvula de expansión termostática, ¿sí? Esta válvula de expansión tiene como función adicionar la cantidad correcta de refrigerante al evaporador, ¿sí? Uno siempre cuando pregunta qué hace la válvula de expansión dice, produce una caída de presión desde el condensador al evaporador. Bien, eso sí lo hace, porque dentro de ese dispositivo se da la caída de presión. Pero la función principal es llenar al evaporador de refrigerante líquido y evitar que el líquido llegue al compresor, ¿sí? Bien, ¿y cómo funciona? Lo vamos a ver en la filmina siguiente. El aspecto que ustedes lo ven de lejos va a ser este. Estas son válvulas que no están instaladas. Tienen el cuerpo de la válvula. En este caso, el cuerpo, si es de bronce, con conexión de bronce, es para freones.
Es muy raro ver estos elementos termostáticos que se utilicen en amoníaco. Vamos a ver que se utilizan otro tipo de control de flujo. Y además del cuerpo principal de la válvula van a haber toberas, ¿sí? Orificios, ¿sí? Regulables, que estos se van a colocar en función de la capacidad de frío que tenga el evaporador que va a alimentar esta válvula. ¿Sí? ¿Y cómo funciona? Bueno, veamos el esquema de la izquierda, ¿sí? Y dijimos que esta válvula en verdad la función es llenar el evaporador de refrigerante líquido y evitar que en la salida haya algo de líquido, ¿sí? Para eso, también yo dije anteriormente que se buscaba tener en la salida del evaporador un cierto grado de sobrecalentamiento. O sea, el estado del refrigerante en este punto, si todo anda bien, es vapor sobrecalentado. ¿Cuánto de sobrecalentamiento? Y 5 a 8 grados sobre la temperatura de saturación que corresponde a la presión del refrigerante. ¿Sí? Bien, ¿cómo funciona esto? Lo voy a pasar bastante rápido porque tampoco es que ustedes van a vivir desarmando estas válvulas. El refrigerante llega del sistema de condensación y de acumulación, llega, pasa por la restricción, ¿sí? Acá está la tobera, y acá se produce el descenso de presión. Por consecuencia de ese descenso de presión va a aparecer a posterior líquido con parte de vapor saturado. Pero eso no es que la válvula ande mal, sino que se produce por el descenso de presión. Y la idea es que ese líquido vaya avanzando en el evaporador y a medida que avance, se vaya convirtiendo en vapor. En algún momento, todo el líquido se convertirá en vapor, se llegará a vapor saturado, y de ahí en más el vapor se comenzará a sobrecalentar. Todo este proceso se da a presión constante. ¿Mm? Bien, ¿y cómo hago que este bulbo que este dispositivo, ¿sí?, pueda asegurar que la salida del refrigerante sea vapor sobrecalentado? Bueno, simplemente es comparando fuerzas, ¿sí? Acá hay un diafragma que va a comparar la presión que tiene el refrigerante en la entrada del evaporador, ¿sí?, contra la presión que tenga un bulbo remoto, que en su interior hay seguramente el mismo refrigerante que está circulando por la cañería, y habrá refrigerante en estado líquido y vapor saturado. Bueno, y este bulbo remoto tendrá una presión interna. Esa presión se transmite por el capilar y se compara con la presión que reina en la entrada del evaporador. Bien, hasta ahí. Entonces, fíjense que el bulbo remoto no está comunicado con el conducto. Acá hay un contacto indirecto, ¿sí? Lo que va a copiar el bulbo remoto es la temperatura de la cañería. Y como lo que está circulando por la cañería es vapor sobrecalentado, ¿sí?, la presión del bulbo remoto va a ser levemente superior, ¿sí?, a la del evaporador, porque acá esto es vapor saturado y esto es vapor sobrecalentado. Pero de alguna manera, si aumenta la temperatura de la cañería, va a aumentar la presión del bulbo remoto. Esa presión se va a comparar con la entrada del evaporador, pero también con una fuerza elástica adicional, que es un resorte, que uno tiene un tornillo de ajuste de ese resorte, y esas tres fuerzas van a determinar la posición de la válvula para asegurarme que el sobrecalentamiento en este punto sea constante, ¿sí? Si el refrigerante líquido avanza y llega a este punto, ¿sí?, la temperatura del bulbo remoto va a bajar porque el refrigerante está más frío, no está sobrecalentado, la presión va a descender, la cámara superior, ¿sí?, va a haber una reducción de presión y el diafragma se va a elevar. Si se eleva el diafragma, que está solidario al vástago, esta válvula va a cerrar el paso refrigerante. Y de alguna manera el refrigerante se va a retraer. El refrigerante líquido al final del evaporador va a comenzar a retirarse. Y si está con un bajo caudal de refrigerante y el refrigerante líquido se acaba en forma prematura al comienzo del evaporador, el resto del evaporador lo que va a hacer es sobrecalentar el gas. Y la temperatura del refrigerante en este punto va a ser alta, porque va a tener un gran sobrecalentamiento. La temperatura del bulbo remoto va a ser la misma, pero la presión del refrigerante va a aumentar
con ello va a aumentar la presión en la parte superior del diafragma, va a hacer descender el vástago y va a permitir o va a aumentar el paso de refrigerante, y con eso voy a lograr que este evaporador se llene de mejor manera. Y la idea es que el 80% del evaporador tenga refrigerante líquido o con algo de vapor, y luego el resto sea destinado al sobrecalentamiento. Y la tabla de la derecha, como les comenté anteriormente, ¿sí? Uno generalmente compra el cuerpo de la válvula por un lado y las toberas, que en verdad es la restricción al refrigerante. Estas toberas o estos, sí, toberas, vienen por tamaño, del 0 al 6, dependiendo de la marca, pero hay tablas de este tipo que me permiten, en función de la capacidad nominal o el intercambio térmico que tengo en el evaporador, seleccionar cuál es la tobera que más me conviene, ¿sí? El número de tobera que voy a instalar en el cuerpo de la válvula. Bien, este elemento de expansión es el más utilizado en el sistema, en el sector comercial, ¿sí? Todas las máquinas de freón, medianas y grandes, utilizan este dispositivo de expansión. Acá hay una variante de la anterior, ¿sí? La única diferencia que tiene es que viene incorporado con un compensador externo, ¿sí? Tiene una vía adicional, que es esta, es este conducto. Estos conductos son de 1/4 pulgada de diámetro, solamente tienen la finalidad de transmitir la presión, no de conducir líquido. La idea de este compensador externo es, de una manera, dejar de lado la caída de presión que se da dentro de un evaporador. En evaporadores importantes, y como dice Juan, cuando hay distribuidores de líquido, o sea, tienen muchos circuitos en paralelo, pero de larga longitud, la caída de presión se hace evidente. Hay que tenerla en cuenta porque la presión que tiene el refrigerante en este punto del evaporador no es la misma con la que salió. ¿Sí? Entonces, como esta caída de presión puede afectar la lectura del bulbo remoto, ¿sí? Este tipo de dispositivo que viene con compensador externo, lo que compara en el diafragma no es la presión de entrada del refrigerante al evaporador, sino es la presión que reina en la salida del evaporador. Como el bulbo remoto va a funcionar con las condiciones del refrigerante de la salida del evaporador, yo estoy midiendo la presión que hay dentro de la cañería en el mismo punto casi. Entonces, de alguna manera, en evaporadores importantes que usan freón, donde la caída de presión se hace evidente, hay que utilizar válvulas termostáticas con compensador externo. Y lo único que van a ver que tienen un conducto más que lo vincula, y este conducto está conectado a la cañería, no como el bulbo remoto que está solidario, agarrado con una abrazadera, y de esta manera me saco el problema de la caída de presión. Nada más. Pasemos a dispositivos modernos, ¿sí? Pero que cumplen exactamente la misma función que los anteriores, ¿sí? Los anteriores eran puramente metálicos, no consumen energía eléctrica, y su posicionamiento es en base a fuerzas aplicadas en resortes o en diafragmas. Bueno, hoy en día está la posibilidad de hacer la misma tarea en forma electrónica, ¿sí? Teniendo una válvula solenoide, ¿sí? Que tiene, con una señal eléctrica, puede abrir y cerrar muchas veces por segundo, ¿sí? Entonces, de una manera regulo el paso de refrigerante, que se conecta en la admisión del evaporador, ¿sí? Acá no está la idea del bulbo remoto, ya desaparece. Lo que voy a tener es una electroválvula que trabaja por ancho de pulso y va a dejar pasar más o menos refrigerante dependiendo de los tiempos de apertura y de cierre, ¿sí? Esta válvula está controlada en forma electrónica por un controlador, ¿sí? Y este controlador está alimentado por un sensor de temperatura y de presión. Entonces, que van vinculados a la salida del evaporador. Entonces, es hacer lo mismo que antes, pero en forma electrónica. Sensar la presión y la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador. Este controlador en su interior tiene las tablitas del refrigerante, entonces compara la temperatura de saturación
a la presión que está midiendo y la contrasta con la temperatura que está midiendo. Si la temperatura que está midiendo está 5 a 8 grados por encima de la temperatura de saturación, está funcionando ok. Si no es así, va a corregir los tiempos de apertura y de cierre del dispositivo para acercarse a lo que se seteó en el equipo, ¿sí? O abrirá más tiempo si nota que hay un sobrecalentamiento excesivo, o comenzará a reducir los tiempos de apertura si ve que el sobrecalentamiento es mínimo y corre el riesgo de dejar pasar refrigerante líquido, ¿sí? Bien, estas trabajan por ancho de pulso, que suben y bajan constantemente. Hay otras que trabajan con un motor y un engranaje, ¿sí? Y de alguna manera tiene un tornillo que va enroscando y desenroscándose y va modulando en forma también eléctrica el paso de refrigerante. Son diferentes soluciones, pero todas hacen exactamente lo mismo. La única ventaja que tiene la de la izquierda, esta válvula KB electrónica, es que en los tiempos cuando no se suministra más refrigerante, no se quiere suministrar más refrigerante líquido a la cámara porque se llevó la temperatura, esta válvula me asegura un cierre estanco, ¿sí? Las anteriores, creo que había una pregunta de ustedes, me mandó un mail haciendo una pregunta al respecto. Esta válvula, cuando el compresor está parado, no está succionando vapor, no asegura un cierre estanco, y puede ser que en los tiempos parados del compresor el refrigerante siga circulando, sigue llenando el evaporador, y cuando el compresor quiera arrancar un nuevo ciclo, el líquido esté por acá y se produzca un golpe de líquido en el compresor, ¿sí? La diferencia de estos sistemas es que me aseguran un buen cierre. Bien, todo lo que hablé con respecto a control de flujo o a válvula de expansión, lo hice para instalaciones de freón. La diferencia que tienen los sistemas que utilizan freón a los sistemas que utilizan amoníaco, una, ya la dijimos la clase pasada, el amoníaco utiliza compresores abiertos, porque el cobre no es compatible con el amoníaco. Y el freón no utiliza abiertos por una cuestión de fuga de refrigerante, utilizan compresores semiherméticos o herméticos. Esa es una diferencia. La segunda diferencia, y es muy importante esto, es que lo que vimos anteriormente, las de válvulas termostáticas, donde a la salida de la superficie de intercambio tengo vapor sobrecalentado, eso se llama expansión seca o expansión directa. Así se evaporan los freones, ¿sí? Los amoníacos no se evaporan de esa manera. En verdad que sí que se podrían hacer los dos tipos de refrigerantes con los dos tipos de evaporación, control de flujo. Pero ya la industria ha optado en los freones hacerlo en forma directa y los de amoníaco hacerlo por evaporador inundado. Porque obviamente conviene, en un caso, en los freones conviene uno y en amoníaco conviene otro sistema. Bien, vamos a tratar de describir un poco cuáles son las ventajas y las características de lo que vamos a denominar un evaporador inundado. En amoníaco, ¿sí?, no hay una válvula termostática que controla el sobrecalentamiento, sino cuando se reduce la presión del amoníaco, cuando pasa por una válvula que le produce una caída de presión, ¿sí?, cae la presión del amoníaco y no se introduce en una cañería, sino se lleva a una cámara de separación, ¿sí?, a un líquido, a cámara de cambio de fase o de separación, donde se separa en un primer momento ese vapor que se genera por el descenso de presión, se lo separa y se acumula en la parte superior, y el líquido restante, el líquido saturado, se acumula en la parte inferior. Hasta ahí está todo bien. Bien, en estos sistemas de amoníaco, lo que entra a la superficie de intercambio no es una mezcla de vapor líquido, sino es 100% líquido saturado. A medida que va ganando energía del medio, del agua, del aire, parte del líquido se va convirtiendo en vapor, cada vez hay más cantidad de vapor, pero créanme que cuando culmina la superficie de intercambio sigue habiendo líquido, ¿sí?, y cuando llega nuevamente a la cámara de separación,
el vapor que se generó por la ganancia de energía va hacia arriba y el líquido que no se vaporizó vuelve nuevamente al circuito. Lo que están viendo acá es un evaporador por circulación natural, debido a que se generan burbujas de vapor en la serpentina, y con eso desciende la densidad de la mezcla de vapor y líquido, se, digamos, establece una fuerza impulsora por diferencia de presión. Se establece como si fuera un tiro en la parrilla de su casa. Bueno, acá por diferencia de densidad, el amoníaco empieza a circular por sí solo. En los sistemas industriales, por lo general, para aumentar la velocidad de circulación en los evaporadores y para tener la posibilidad de que esta serpentina esté alejada de la cámara de separación, se instalan bombas centrífugas, que son como las que están viendo acá en la foto a la derecha, ¿sí?, que entregan energía al amoníaco para poder transportarlo y poder hacerlo circular con mayor velocidad para mejorar el coeficiente global de transferencia, ¿sí? Entonces, lo que se llama un sistema de amoníaco bombeado, ¿sí?, van a haber bombas que impulsan el amoníaco desde la cámara de separación a la superficie de intercambio, ¿sí? Bien, obviamente estos sistemas son mucho más costosos, ¿sí?, en cuanto a inversión. Pero la idea es que gastar en la inversión de la instalación, toda esa sobreinversión, recuperarla en el costo operativo, ¿sí? A lo largo de la vida útil de la instalación, en muy poco tiempo se recupera esa inversión. ¿Por qué? Bueno, ventajas. Primero, estoy utilizando un refrigerante que tiene propiedades sobresalientes frente al resto de los freones, ¿sí? Tiene una campana ancha, tiene una densidad muy buena, entonces las cañerías son de menor diámetro. Todo para ganar el amoníaco, salvo la toxicidad. Pero como estamos en la industria, esa desventaja se puede manejar con medidas de seguridad y controles, ¿sí? No está bueno en la casa de ustedes tener un escape de amoníaco. Pero en la industria, de alguna manera, se maneja esos riesgos, ¿sí?, se controla y se lo puede utilizar en forma segura. Lo que están viendo abajo, a la izquierda, para que vean acá, esto es una cámara, esto es un evaporador inundado, ¿sí? Esto es un casco y tubo, donde el agua, que yo quiero, este es un evaporador que enfría agua. Entonces ingresa el agua, yo quiero enfriar, pasa por los tubos, vuelve y se va a menor temperatura. En la carcasa de este intercambiador está el amoníaco líquido, pero está evaporándose, esto es una olla de agua hirviendo o de amoníaco hirviendo, y el vapor se va separando hasta esta cámara superior y acá succiona el compresor, ¿sí? Habrá otra cañería que repone el amoníaco que se va evaporando, que será seguramente esta cañería, ¿sí? O sea, fíjense que cambia la idea de evaporar o cómo evaporar el refrigerante. En estos evaporadores que utilizan amoníaco, que están en el techo de una cámara, ¿sí?, acá ya no ven casco y tubo ni cámara de separación, porque reciben amoníaco líquido bombeado, impulsado por una bomba centrífuga, que lo toma desde una cámara de separación, lo succiona, lo transporta, haga que el amoníaco absorba energía, que parcialmente se vaporice, y lo hace retornar nuevamente a la cámara de separación. Acá las burbujas que se formaron se van a ir a la parte alta y ser succionadas por el compresor, y el líquido va a retornar nuevamente en algún momento a la bomba que lo impulse a alguna superficie de intercambio, ¿sí? Son conceptos distintos, ¿sí? Este se utiliza casi exclusivamente para amoníaco y los anteriores exclusivamente para freones. Bien, y acá empezamos ya, nos escapamos de lo que son componentes principales y vamos a ver algunos componentes menores, dispositivos menores que tienen funciones específicas, ¿sí?, en la instalación y tienen un porqué para que la instalación trabaje en forma segura y correcta, ¿sí? La primera, la válvula KBP, ¿sí?, que es una válvula reguladora de presión de evaporación, como dice el título, y se utiliza cuando
necesito tener evaporadores trabajando a diferentes temperaturas de evaporación, ¿sí?, en un sistema central. ¿Mm? O sea, recuerden que cuando vimos evaporadores, de alguna manera hay que manejar la diferencia de temperatura entre el aire y el refrigerante, ¿sí? Entonces, si tengo un sistema donde las cámaras tienen diferentes niveles de temperatura, tengo que de alguna manera controlar la temperatura del refrigerante en cada evaporador. Si no lo hago, lo que voy a hacer en las cámaras de mayor temperatura, voy a tener una diferencia importante de temperatura entre el refrigerante y el aire de la cámara, y esa cámara particularmente va a secar el aire en mayor grado que la cámara de menor temperatura. Entonces, si tengo verduras y tengo una temperatura de cámara de 7 grados, y yo le estoy inyectando al evaporador refrigerante que está a menos 30 grados, ¿sí?, voy a tener 37 grados de diferencia de temperatura entre el refrigerante y el aire. Como consecuencia de eso, el aire de la cámara va a tener una humedad absoluta muy baja y una humedad relativa también, de la misma manera. Entonces, las verduras que están ahí se van a achicharrar seguramente y van a perder sus propiedades que uno desea tener en el punto de venta, se va a perder y se van a degradar rápidamente, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo de alguna manera tengo que controlar también la temperatura del refrigerante en las cámaras. Bueno, acá el diagrama está colocada esta válvula KBP, en la realidad tiene esta forma, ¿sí? Son válvulas que reciben el refrigerante que se descarga del evaporador y en función, ¿sí?, de la presión que haya en la superficie de intercambio, regulan la descarga, ¿sí? O sea, mantienen la temperatura que yo quiero, porque yo estas válvulas tienen un resorte que voy a regularlo, ¿sí?, pero me van a permitir mantener una temperatura mínima de refrigerante en el evaporador. Y con eso logro controlar la humedad de la cámara, ¿sí? Y se colocan en los intercambiadores de calor de mayor temperatura, ¿sí? Mayor temperatura quiere decir mayor presión de evaporación, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si restringo la salida del vapor que se genera en este intercambiador, voy a hacer elevar la presión al nivel que yo requiero, que quiero tener, ¿sí?, que regulo en este evaporador. Los evaporadores de menor temperatura de todo el sistema trabajan en forma directa con el compresor, ¿sí? No hay ningún tipo de estas válvulas, ¿sí?, intercaladas en el sistema. La descarga del evaporador se dirige en forma directa, salvo una válvula de aislamiento, al compresor. Estas válvulas se utilizan en sistemas centrales, ¿sí? El sistema de autocontenidos no tiene sentido casi, porque ya si la máquina está diseñada para los parámetros de operación normales, ya la temperatura refrigerante es la que corresponde para la temperatura de la cámara y para el producto que tiene la cámara, ¿sí? Bueno, otro tipo de dispositivos que se pueden encontrar en una máquina frigorífica son canillas eléctricas, electroválvulas, válvulas solenoides, ¿sí?, que tienen una bobina y abren y cierran, ¿sí?, en función de una señal que emite el controlador de la máquina, ¿sí? Generalmente estas se utilizan para permitir la alimentación de líquido a los evaporadores o restringirlas. ¿Se acuerdan que la clase pasada, la anterior, la semana pasada, vimos un control por presión y temperatura que también se aplica a los sistemas de autocontenido y a sistemas centrales? Bueno, este tipo de canillas se instalan previamente a las válvulas de control de flujo, a las válvulas termostáticas si son freones, ¿sí?, para cuando el termostato indica que la cámara llegó a la temperatura seteada, se da la señal eléctrica o se deja de suministrar el voltaje a la bobina y esta canilla cierra en forma efectiva el paso refrigerante. Cuando el termostato manda la señal para comenzar a enfriar la cámara porque la temperatura se ha elevado,
Bueno, la señal eléctrica produce la apertura de esta válvula, ¿sí? Obviamente ya verán que si ven conexiones de cobre, estas válvulas son para freones, ¿sí? Pero también las hay con conexiones de acero al carbono porque también se utilizan el amoníaco, ¿sí? Además de válvulas automáticas o electroválvulas, hay válvulas manuales que utilizan personal de mantenimiento para seccionar el sistema cuando se requiere algún tipo de mantenimiento, ¿sí? O sea, estas llaves de paso, como ustedes tienen en su casa, están para ser manipuladas en casos donde el sistema requiere mantenimiento y necesita, de alguna manera, aislarlo para operarlo, para hacer el cambio de alguna pieza, y luego de una limpieza y reemplazo, se pone en servicio produciendo la apertura de las válvulas, ¿sí? Válvulas, digamos, de operativas y válvulas de aislamiento para casos de mantenimiento. Bien. La foto de la izquierda es una válvula de 4 vías que está incluida en el título de la filmina. Es una válvula con una función muy específica y la idea es que cuando es instalada, lo que se busca es que el sistema frigorífico trabaje también como bomba de calor, ¿sí? Esa válvula de 4 vías invierte las corrientes de fluido y también la función que cumplen ambos intercambiadores de calor. En un caso, uno será evaporador y otro será condensador, pero si se manipula esta válvula, básicamente se invierten las corrientes de fluido y los papeles que juegan el evaporador y condensador, ¿sí? Se invierten y lo puede hacer trabajar lo que antes una máquina que enfriaba, si energizo esta válvula, puede hacer que esa máquina frigorífica se convierta en una bomba de calor. Básicamente se ve en los frío-calor, en los splits que ustedes tienen en su casa, bueno, la diferencia que hay entre un aire acondicionado frío solo o frío-calor, además de algo del sistema de control, bueno, es esta válvula que me permite realizar esa operación. Las máquinas frigoríficas es un circuito cerrado, generalmente no se abre, no se manipula, no tendría que haber suciedad, ¿sí? Agua, pero de alguna manera las partículas sólidas y el vapor de agua se las arreglan para ingresar en los circuitos refrigerantes, básicamente en los periodos donde se hace mantenimiento y se produce el ingreso de aire atmosférico al circuito. O sea, si yo desarmo parte de la instalación, el aire va a invadir, va a llegar hasta donde pueda, incorporando humedad al sistema y también partículas sólidas. Pero también las partículas sólidas pueden ser desprendimientos debido al desgaste de las partes de la máquina, ¿sí? Entonces, las partículas sólidas que empiezan a circular con el refrigerante y el vapor de agua o el agua líquida que ingresó de la atmósfera pueden ocasionar daños al sistema, ¿sí? O el agua y las partículas pueden obturar el elemento de expansión, porque es un orificio de un diámetro muy pequeño, ¿sí? O si las partículas sólidas ingresan al sistema de compresión, pueden dañar los elementos de compresión. Nada es bueno. Para mitigar eso, se colocan filtros. Y en 2 puntos claves. En la línea de líquido, previo al elemento de expansión, o sea, siempre ustedes van a ver que antes del elemento de expansión hay un filtro, y al ingreso del compresor. En la succión del compresor también se utilizan filtros. Bien, acá tengo la conexión pobre, pero vamos a ir adelante. Filtro de líquido para fotos, para que vean ustedes, ¿sí? Cómo las máquinas pequeñas, residenciales, tienen estos tipos de filtros muy baratos, ¿sí? Como dijimos, los filtros retienen partículas sólidas, todos los filtros, y algunos de los filtros, como los filtros que se instalan en la línea de líquido, retienen también agua, ¿sí? Para ello, en su interior, tienen un elemento,
una sustancia deshidratante, ¿sí? Como el molecular Siebel, dicen acá, pero es como el sílica gel, ¿sí? Que va interceptando el agua que puede haber ingresado en el sistema, ¿sí? Todos los filtros se escogen en función de la capacidad del sistema en cuanto a enfriamiento, ¿sí? O la masa de refrigerante que tiene el sistema, que de alguna manera se puede calcular, ¿sí? No puse el catálogo porque me parece ya demasiado detallado para este nivel, para el nivel de este curso, ¿sí? Pero la capacidad de enfriamiento o la masa del refrigerante que hay en el sistema, de alguna manera eso me marca el tamaño del filtro, ¿sí? Bien, y filtros de bajo costo para el sector residencial, filtros para máquinas del sector comercial, pero descartables. Fíjense que estos filtros son como los del auto, no admiten ningún tipo de limpieza. ¿Eh? Y máquinas más importantes ya tienen carcasas, ¿sí? Que tienen accesos donde no se cambia el cuerpo del filtro, sino se cambia el elemento filtrante. Se cambia el cartucho, ¿sí? El elemento que realmente realiza la operación. Estos son mantenimientos programados, pero créanme que tampoco se cambia con tanta frecuencia los filtros en un sistema frigorífico, ¿sí? En sistemas pequeños, los filtros se cambian como buena práctica cada vez que se hace un mantenimiento, ¿sí? No es por horas de funcionamiento. En sistemas grandes, importantes, sí, ya hay una rutina de mantenimiento que va en función del tiempo de operación de la máquina. Los anteriores se colocaban antes del elemento de expansión. Los filtros de succión se colocan al ingreso del compresor, ¿sí? Y básicamente retienen partículas sólidas que puedan dañar el compresor. Y los hay de todas escalas. De baja escala, para máquinas residenciales, comerciales, y para máquinas importantes cuando ya tienen, ¿sí? su recipiente, ¿sí? su cuerpo, ¿sí? Con el alma, con el cartucho filtrante que puede ser reemplazado sin tener que cambiar todo el cuerpo del filtro, ¿sí? Imagínense que acá, cada vez que hay que cambiar un filtro, muchas veces hay que realizar un proceso de soldadura que demanda tiempo, mano de obra calificada, y no está bueno para hacerlo todos los días, ¿sí? En equipos industriales, cuando los filtros ya se reemplazan por cierta cantidad de horas y los tiempos de reemplazo son más cortos, bueno, acá ya se instalan estos tipos de dispositivos que me permiten, destapando esta tapa bridada, ¿sí? Desabulonando esta tapa, tengo acceso al elemento filtrante, lo cambio, cierro nuevamente, hago una operación de barrido y nuevamente el sistema está en funcionamiento. Más instrumentos, les muestro fotos para que el día de mañana que estén cerca de una máquina frigorífica no la reparen, pero entiendan un poco qué puede llegar a ser cada componente. Las máquinas importantes vienen ya incorporadas, ya el fabricante incorpora manómetros, ¿sí? Manómetros que el de la izquierda, realmente azul, asociado a un color azul, es el manómetro de baja presión, que indica la presión que hay en la succión del compresor. Y el de la derecha, realmente con un tono rojo, es el que representa la presión que reina en el condensador, la presión de alta. Como siempre digo, cuando uno va al médico, a uno lo primero que le hacen, sin saber lo que tiene, le toman la temperatura, el ritmo cardíaco, y la revisan con el estetoscopio para ver cómo están los pulmones. Bueno, y de ahí el médico empieza a intuir por dónde está el problema. Un técnico de refrigeración, lo primero que hace con una máquina para de alguna manera verificar su funcionamiento es ver dónde están posicionadas estas dos agujas, ¿sí? Y las compara con el valor de referencia que tiene todo el día. Si todos los días las agujas tienen un valor y se empiezan a desplazar y a alejar de ese valor, bueno, le está indicando que la máquina algo está pasando, ¿sí? La presión de baja tendría que ser muy estable, porque es la presión que yo quiero controlar en mi sistema, pero recuerden que la presión de alta depende de la temperatura del medio condensante.
Entonces no pretendan que tengan siempre el mismo valor, porque los días más calurosos, este manómetro va a tender a tomar un valor mayor. ¿Sí? Pero bien, pero siempre son un elemento de lectura para hacer un diagnóstico a la máquina, ¿sí? Y controlar su funcionamiento normal. ¿Sí? La idea es que todos los días estén en la misma posición. Tendré visor de líquido, que se coloca generalmente a la descarga de los condensadores para ver si realmente el condensador está trabajando bien. Acá tendría que ver constantemente pasar refrigerante líquido, si empieza a haber burbujas porque algo está pasando en el condensador. Digamos, es como un ojo dentro de la cañería. Tengo presostatos en un sistema frigorífico. Los presostatos pueden estar para trabajar en la operación normal de la máquina, como vimos cuando desarrollamos el control de presión y de presión y temperatura. ¿Se acuerdan que había un presostato que iniciaba la marcha del compresor? Bueno, la forma que toma ese presostato es esta, para esta marca, ¿no? Que es Danfoss. Tiene en solidario un conducto que va a estar conectado al circuito frigorífico, si es de baja, en un punto de baja presión, y si es de alta, porque también hay presostatos de alta, en el presostato de alta presión. Como hay presostatos de operación, también hay presostatos que se dedican a la seguridad de la máquina, que actúan solo en casos de anomalías. Si la presión de baja o de alta se van por valores distintos que pueden traer algún tipo de riesgo para la máquina, ¿sí? Bueno, hay presostatos que sensan esa presión, la comparan con presiones que están seteadas en estas escalas, y si la presión se va de lo normal, básicamente mandan una información para que el compresor pare su marcha, detenga la máquina y prenda una luz y le diga al operario, mira, fíjate porque algo está pasando. Si lo que actúa es el presostato de seguridad de alta, el técnico irá a revisar lo que sucede en el condensador, y si lo que actuó es el presostato de seguridad del lado de baja presión, el técnico empezará a revisar el compresor, el evaporador. De alguna manera tendrá que empezar a averiguar qué le está pasando a esa máquina. Y también hay presostatos que vigilan la presión del aceite lubricante de los compresores. O sea, estos presostatos trabajan con aceite, o sea, con el sistema de lubricación, y los que están acá arriba trabajan con el sistema de refrigerante, ¿no? Pero bien, estos dispositivos están para la operación normal de la máquina y otros habrá para la seguridad de la máquina. Y como vimos que había control por temperatura, control por presión y la combinación de temperatura y presión, bueno, cuando un control de temperatura lo que tengo que tener es un termostato, ¿sí? Que sense la temperatura del fluido y en función de la temperatura que sense, inicie la marcha del compresor o varíe la capacidad del compresor. No lo sé, depende de lo que tenga instalado en la unidad de compresión. En sistemas simples lo que hace es, se arranca y se para el compresor. En sistemas más complejos ya no tengo un termostato tan simple como este, sino tengo un controlador que puede modular la marcha del compresor. Bien. En equipos, en sistemas que evaporan a baja temperatura, por debajo de los 10 grados centígrados, en sistemas que utilizan evaporadores inundados, y en sistemas de compresión de etapas, lo voy a mencionar solamente, hay un problema extra, ¿sí? Que es el aceite. ¿Sí? El aceite hay que saberlo manejar para que asegurar que los compresores mantengan su nivel óptimo de lubricante. ¿Sí? Fíjense en la foto, cuando yo tengo varias unidades de compresión trabajando en paralelo, puedo hacer que el aceite, como se va mezclando en los freones con el refrigerante, puede migrar a otra unidad de compresión. O sea, puedo tener una unidad que tenga exceso de aceite porque estuvo trabajando más tiempo, y una unidad que estuvo trabajando menos tiempo eh, puede tener falta de aceite. Entonces, y eso no se puede dar porque hay una rotura y un daño económico. Para eso
los sistemas centrales que trabajan con varias unidades de compresión o a baja temperatura o trabajan con amoníaco, tienen que tener un sistema que controle el aceite, ¿sí? Además de ese sistema de control, en los sistemas de freones, lo que se hace es, se ponen dispositivos que intercepten el aceite, que escapan de los compresores, para minimizar el flujo de aceite al resto de la instalación. En algún momento va a volver a la instalación, por la succión. Pero de alguna manera se trata de interceptar, de separar, un separador de gotas, ¿sí? La mayor cantidad posible de aceite para volver a inyectarlos en las unidades de compresión, ¿sí? Nada más que eso. Es un dolor de cabeza para los técnicos, no que para ustedes no, porque van a estar del lado del proceso, pero para los técnicos que se dedican al mantenimiento de estas máquinas, el aceite es un dolor de cabeza. Bien. Lo voy a comentar, estas son unidades condensadoras, ¿sí? Esto la idea era tener una actividad ahí de vuelta en forma presencial, preguntando que ustedes reconozcan los diferentes componentes. Yo, como ustedes no están hoy en día, lo voy a mencionar para que ustedes lo vayan reconociendo y cualquier consulta lo vemos la semana próxima. Lo que estamos viendo acá se denomina unidad condensadora, es todo el ciclo frigorífico a nivel comercial. Obviamente, como ven, el cobre es un freón. Lo único que falta acá es la unidad de expansión, el elemento de expansión y el evaporador, que por lo general están en el interior de la cámara, ¿sí? Para cerrar en la temática, lo que están viendo acá es el compresor hermético a pistón, ¿sí? Esto es la succión del compresor, que acá irá conectado la descarga del evaporador. La descarga del compresor está acá abajo, ¿sí? Siempre fíjense que el diámetro de canilla es menor porque acá el refrigerante está a mayor presión y tiene una densidad mayor. Y esta descarga del compresor, si siguen este caño que está acá, es el que aparece acá atrás y se dirige al intercambiador de calor denominado condensador, ¿sí? Acá atrás el refrigerante, ayudado por un forzador, por un ventilador eléctrico, ¿sí? Va a hacer que el refrigerante se vuelva líquido nuevamente, se colecte en la parte inferior del condensador y sea dirigido a un tubo recibidor, que esto va a ser mi almacenamiento de refrigerante líquido, ¿sí? Cuando un evaporador salga de servicio y no necesite refrigerante líquido, bueno, ese refrigerante se va a alojar en este tubo recibidor, ¿sí? Y nuevamente lo tomará cuando entre en servicio, ¿sí? Bien, tengo válvulas de aislamiento. Salgo del tubo recibidor, me voy a encontrar con un filtro en la línea de líquido, ¿sí? O sea, lo que está circulando por esta tubería es líquido, subenfriado, atraviesa un visor de líquido, lo vimos en la filmina anterior, y hasta acá llego porque hay un tapón que se va a vincular con el evaporador, con la otra punta, o sea, con el ingreso. En verdad no va a ser el evaporador, va a ser el elemento de expansión, ¿sí? O sea, esta cañería se va a continuar hasta el interior de la cámara, se va a conectar al elemento de expansión, el elemento de expansión al evaporador, y la descarga del evaporador nuevamente llegará al compresor, ¿sí? Para complementar un poco el relato, le voy a hacer evidente que la presencia de una toma de presión, ¿sí? Un conducto de bajo diámetro, que va a vincular la succión del compresor con, si siguen este conducto, es el mismo que aparece acá abajo, con un presostato, ¿sí? Este presostato, que está sensando la presión de succión, yo no lo sé, porque está sacado de internet, puede ser un presostato que sea utilizado o para operación, si cuando la presión aumente en el conducto de succión, ponga en marcha el compresor, o de seguridad. Cuando la presión en la succión del compresor cae a un nivel que no es seguro, generalmente porque falta refrigerante, ¿sí? Saca de servicio al compresor y da una señal de alarma. ¿Sí? Esto es lo que se denomina una unidad condensadora.
A posterior tenemos otra unidad condensadora sacada de otro proveedor, ¿sí? Pongo 2 porque acá hay diferencias con la primera. Los elementos que están son los mismos, ¿sí? Acá hay algunos más, pero quería mostrar que lo que están viendo acá es el condensador, con otra geometría, ya acá como es más rectangular, se colocan 2 forzadores, el anterior era más cuadrado. Tengo el tubo recibidor, esa reserva de refrigerante líquido, ¿sí? Fíjense que aparece acá abajo, la cajita blanca es un presostato, y fíjense que ya tiene 2 conductos, ¿sí? Este conducto va a ser conectado a un lugar de baja presión, a la succión del compresor, y el otro conducto, ¿sí?, va a ser vinculado a una zona de alta presión a la descarga del compresor. O sea, este presostato es de seguridad y sensa presión tanto de baja como de alta. O sea, me puede resguardar el sistema en el lado de baja y en el lado de alta. O sea, todo el circuito. En la parte superior hay 2 manómetros que le sirven para verificar las presiones de trabajo de la máquina al oclario. Y el elemento de compresión difiere del anterior, si bien sigue siendo a pistón, ¿sí? En este caso estamos hablando de un compresor semihermético, porque fíjense que ya tengo tapas, ¿sí?, donde me permiten abrir la máquina y realizar algún tipo de mantenimiento. Esta es la succión, y lo que van a ver a la derecha, si se preguntan qué es este recipiente, es un separador de succión, ¿sí? En sistemas que trabajan a baja temperatura, ¿sí?, se colocan estos separadores que evitan, ¿sí?, que el refrigerante líquido llegue a la succión del compresor, ¿sí? O sea, para evitar que haya un golpe líquido, esta cámara de separación, si llega líquido, porque la otra conexión está en este punto, cuando llega líquido, el líquido se acumula en la parte baja, se toma solamente vapor que va hacia el compresor. El líquido que se acumuló se irá evaporando a medida que funciona el sistema, porque recuerden que acá trabaja y lo que ingresa en funcionamiento normal es vapor sobrecalentado. Entonces, parte del líquido se va a evaporar debido al enfriamiento del vapor y va a hacer que se ingrese al compresor solamente vapor, ¿sí? Como estas fotos hay muchas más, la intención de esto era que ustedes vean cómo están integrados, ¿sí?, los diferentes elementos que fuimos viendo a través de la presentación. Obviamente acá lo que falta es el evaporador y el control de flujo, ¿sí? Esto generalmente lo van a ver en la parte superior de las cámaras comerciales, ¿sí? Y creo que, bueno, acá tenemos una ficha técnica, unidades condensadoras, ¿sí?, brasileras, ¿sí? Pero básicamente se los pongo esto para que vean que el parámetro para seleccionar estas unidades condensadoras son el refrigerante, ¿sí?, y la capacidad de enfriamiento que yo necesito, ¿sí? En la industria, como dijo Juan, para baja temperatura de evaporación y media, como lo dice acá, se utiliza hoy en día, muy utilizado, el 404. Los supermercados generalmente utilizan 404. Fíjense que el rango de aplicación es de 0 a menos 30 grados. O sea, puedo tener hasta cámara congelada. Y los diferentes modelos, el fabricante me dice que si trabajan con estos parámetros de operación, después, si no es el de ustedes, se verá si la máquina rinde más o menos. Las capacidades de enfriamiento son las que corresponden a esta casilla, ¿sí? Pero también ofrecen en otro refrigerante, ¿sí?, para alta presión de evaporación, ¿sí?, cuando tengo cámaras que rondan. Esto estamos hablando del refrigerante, ¿sí? La cámara va a estar a mayor temperatura, pero temperaturas de cámara de temperatura positiva, o cercano a 0 grados, puedo utilizar unidades de R22. Ya esto va a quedar viejo, porque hoy en día no se pueden ofrecer
unidades condensadoras con este refrigerante, sería 410, 407, pero también especifica para condiciones de operación de temperatura positiva las diferentes capacidades de enfriamiento, ¿sí? Son de referencia, obviamente acá seguramente las máquinas no trabajan siempre con estos parámetros, en condensador y en evaporador, pero bueno, si no se tendría que tener una tabla mucho más detallada, ¿sí? Estos son, digamos, folletos, no son catálogos. Son para tener referencia y decir, bueno, me llevo esta unidad, no te sirve la de abajo, o elegir el tamaño de unidad y después uno tendrá que ver si realmente, mirar con lupa si realmente le sirve o no para las condiciones reales de trabajo. Bueno, esto lo voy a pasar muy por arriba, decirles que las cañerías, uno siempre busca que tengan la mayor capacidad posible, la mínima caída de presión, sean lo más baratas posibles, pero que los gases tengan la velocidad suficiente para producir el retorno de aceite. Acá estamos hablando en los freones, ¿sí? Fíjense que las cañerías son de cobre y todo lo que estamos hablando es referente a freones. El amoníaco, con respecto al aceite, tiene otra historia mucho más compleja, ¿sí? Porque el aceite no es miscible con el refrigerante, se suele separar en los evaporadores inundados el refrigerante del aceite y tengo que tener un sistema paralelo de recolección de aceite para que retornen a los compresores. En los freones no, el aceite y el refrigerante se mezclan y tengo el aceite que se escapó del compresor hacia el condensador, de alguna manera, en algún momento va a volver junto con el refrigerante por el evaporador, ¿sí? Acá sí es muy distinto lo que pasa en amoníaco y en freón. No vamos a hablar sobre eso porque tampoco tiene mucho valor agregado para ustedes, ¿sí? Pero sí decirles que para todos los refrigerantes, las cañerías de baja presión tienen que estar aisladas térmicamente, ¿sí? Bien. Y también que en cuanto a diseño y a selección de diámetros y características de cañerías, se dividen en tres tipos de cañerías. Las cañerías de líquido, que son las que van del condensador al elemento de expansión. La cañería de succión, que es la que vincula el evaporador con el compresor. ¿Sí? Y está la tercera, que es la cañería de descarga, que viene a continuación, que es la que vincula el compresor con el condensador. Como en esas tres cañerías el refrigerante está en diferentes condiciones, ¿sí? En la cañería de líquido será líquido subenfriado o líquido saturado. En la cañería de succión manejan vapor sobrecalentado de baja presión, de baja temperatura. Y en la cañería de descarga del compresor, perdón, creo que no está, la saqué, la volé. La cañería de descarga del compresor se está trabajando con vapor sobrecalentado, pero a alta presión. Y ahí el refrigerante, en esas tres condiciones, varían su densidad, varía su viscosidad, entonces de alguna manera, y también su comportamiento frente al aceite. Entonces hay que tenerlo en cuenta y para manejar, teniendo en cuenta esas tres variables, se tratan de establecer diferentes velocidades de transporte, diferentes caídas de presión admisibles, ¿sí? Porque por lo general las cañerías de líquido y de succión tienen una longitud apreciable, mientras que las cañerías de descarga del compresor no, porque generalmente el compresor está muy cerca del condensador. Bien, teniendo en cuenta esas consideraciones, se determinan caídas de presión admisibles. Acá lo loco es que la caída de presión admisible no se mide en bar o en PSI, sino se mide en grados centígrados. O sea, qué loco, ¿no? Que una caída de presión se mide en grados centígrados. Bueno, pero eso es para independizarlo del refrigerante que está manejando la instalación, ¿sí? Entonces, desde suena dice, che, una caída de presión de 2 grados centígrados. Mira, no, bueno, tengo que ir de vuelta a la universidad porque a mí me enseñaron que la caída de presión tengo que utilizar una unidad de presión. Bueno, como la presión también se puede medir en columna de líquido, créanme que se puede medir en diferencia de temperatura, ¿sí? O sea, se relaciona un poco la diferencia de temperatura en cuanto a la diferencia de temperatura o sea, yo tengo que relacionar asociar 1 grado centígrado es cuánto varía la presión de saturación, ¿sí? Cuando la temperatura de saturación varía
1 grado centígrado, ¿sí? O sea, de una manera relaciona temperatura de saturación, salto de temperatura de saturación con salto de presión de saturación. Dejémoslo ahí. Con las consideraciones que mencioné, se han desarrollado modelos, créanme, no lo vamos a hacer porque ustedes están muy lejos de esto, pero hay modelos, ¿sí?, que me permiten establecer la capacidad, acá no se mide caudal de refrigerante, sino capacidad de enfriamiento, ¿sí?, que es otra forma de medir caudal de refrigerante. Hay modelos que me permiten, utilizando datos que me da esta tabla, ¿sí?, los vuelco en estas fórmulas y obtengo cuánto es la capacidad de cada línea en función del diámetro, y puedo también establecer cuánto es la caída de presión en esa cañería, teniendo en cuenta los tramos rectos de cañería más una longitud equivalente por accesorio. También hay tablas que me permiten hallar esas longitudes equivalentes o esos valores K. Pero fíjense que el grafo de la tabla, que es para amoníaco, ¿sí?, me separa en columnas para la línea de succión, que es la que va del evaporador al compresor, línea de descarga, la que va del compresor al condensador, y línea de líquido, las que van del condensador al elemento de expansión. ¿Sí? Bueno, como dije anteriormente, las cañerías que están a menor temperatura que el ambiente tienen que estar aisladas, ¿sí?, para impedir que el vapor de agua que está en el aire, que la rodea a esa cañería, condense y pueda producir un daño al sistema de aislación. Además de producir un daño, porque recuerden que el agua, si la temperatura es negativa, se solidifica y aumenta su volumen y rompe el sistema de aislación, también produce un puente térmico, ¿sí?, y aumenta la transferencia de energía de la cañería con refrigerante a menor temperatura que el ambiente hacia el ambiente. Y eso no está bueno, ¿sí? Para evitar eso, hay que diseñar un sistema, se diseña un sistema de aislamiento para que a través de ese material aislante, la temperatura, ¿sí?, no caiga por debajo de la temperatura de rocío, ¿sí? Si yo hago que la temperatura, ¿sí?, de mi sistema de aislación caiga por debajo de la temperatura de rocío, el vapor de agua que esté en este sistema va a condensar, y si la temperatura es negativa, se va a solidificar. La verdad que eso no es tan bueno. Bien, como consecuencia de tener una aislación térmica deficiente, puede hacer que los gases, ¿sí?, aumente su sobrecalentamiento en la cañería que va del evaporador al compresor, y eso tampoco está bueno porque me va a tirar abajo el rendimiento de mi máquina. Creo que hasta acá llegamos, queríamos acá ir mostrando un poco cómo está conformada una instalación frigorífica, muy simple. Hemos hablado mucho sobre freones y poco sobre amoníaco. Lo que pasa es que amoníaco es otro capítulo, y no creo que amerite tampoco ahondar en detalle, ¿sí? Bien, última filmina, quería poner un poco de humor, ¿sí?, para levantar el ánimo de ustedes, que creo que está por el piso. Y cuando puse humor, instalaciones frigoríficas o algo así, la única pavada que salió es esta. Algunos se reirán, otros dirán, es una pavada, pero lo más importante, antes de dejar de grabar, lo dejo para el final, y como lo han elogiado en el grupo de WhatsApp, y nunca me lo han dicho a mí, le vamos a decir gracias, Juan, ¿sí?, por subir esta clase a la plataforma, a la nube, y haber grabado, porque la verdad que yo personalmente, casi imposible lograr grabar una clase y menos subirla a internet, ¿sí? Así que acá cortamos, seguimos la clase la semana que viene. El lunes nos encontramos con Claudia y con Agustín. Básicamente el lunes va a ser una parte descriptiva de cámaras frigoríficas, y el jueves estaremos dando la parte práctica, un método de resolución para calcular tamaños y componentes de una cámara frigorífica a cargo de Claudia, ¿sí?
Les vamos a estar subiendo materiales porque para el jueves necesitamos tablas de cálculo para tener datos. Le vamos a pedir que de alguna manera tengan calculadora a mano, pero bueno, eso será a medida que transcurra la semana. Calculo que el lunes antes de la clase le estaremos subiendo material y ya el lunes en la clase sincrónica hablaremos con mayor nivel de detalle. Lo que les pido es que si hay dudas, nos juntemos el lunes a finalizar la teórica y lo charlamos en conjunto, ¿sí? Es muy difícil hacer una respuesta por mail, ¿sí? Aparte se pierde claridad y el ida y vuelta se pierde también. Así que bueno, gente, saludos, buen fin de semana. Suerte para la gente que comience a dar finales y nos vemos el lunes. Listo, Juan.